hacía fornicar a los siervos de Dios. Lo que Jesús reveló es estremecedor. Miremos el mensaje a la iglesia de Tiatira. En la iglesia de Tiatira, muchos miembros de esta iglesia se desviaron y se dejaron seducir por una mujer que se le presenta con el nombre de Jezabel. Ella decía ser profetisa, pero el mismo Señor Jesucristo dice que no lo era. El problema de esta mujer era que enseñaba y seducía a la inmoralidad y a la idolatría a los siervos de Cristo, a personas que habían sido comprados con la sangre de Cristo. Dios le había dado tiempo a esta falsa profetisa para que se arrepintiera y no lo hacía. Así que bienvenido a nuestro video, mi querido hermano. Hoy te presentamos un estudio bíblico detallado de lo que fue el mensaje de la iglesia de Jesucristo a Tiatira. Así que no te olvides de dejarnos tus comentarios y reacciones acerca de este tema. Tiatira fue una ciudad de Asia Menor en los límites de Libia y Misia. Hoy en día está levantada sobre ella la moderna ciudad de Hisar, en Turquía. Y es una de las 7 ciudades a las que se dirige una carta. Tiatira era la más pequeña de todas, aunque se le dirige la carta más larga. Leamos Apocalipsis 2:20 al 21, en donde Cristo reprende a su iglesia: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le ha dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Aunque había cosas en esa iglesia que habían progresado muy bien, sin embargo había otras que desagradaban profundamente al Señor. Lo que vamos a ver es que la iglesia en Tiatira había permitido que personas malvadas dañaran la iglesia desde adentro. Número 1. El Señor le dice a esta iglesia: toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza. En la carta a Pérgamo vimos que Balaán seducía al pueblo desde afuera, pero en Tiatira vemos que esta seducción se estaba llevando a cabo desde el mismo liderazgo de la iglesia. Esto hacía que fuera especialmente grave. Una de las principales dirigentes de la iglesia es llamada aquí Jezabel por el Señor Jesucristo. Notamos que ella misma era quien se decía profetiza, aunque el Señor dice claramente que no lo era de verdad. Estas cartas nos revelan que el mundo espiritual está lleno de falsedad y mentira. Ya hemos visto que en Éfeso algunos pretendían ser apóstoles y no lo eran, Apocalipsis 2:2. En Esmirna y Filadelfia, otros pretendían ser judíos sin serlo, Apocalipsis 2:9. Los cristianos en la Odisea pretendían ser ricos, pero eran pobres. Y ahora está Jezabel. Pretendía ser profetisa, pero era una mentirosa. Esta mujer, aunque es llamada Jezabel, lo más probable es que no fuera su nombre real, sino que nuevamente la intención del Señor es comparar a esta falsa profetisa con un conocido personaje del Antiguo Testamento. Aquella Jezabel de la antigüedad era hija de un rey pagano de Sidón que se casó con Acab, el rey de Israel. Así que ella llegó a ser la reina y por lo tanto tenía la oportunidad y el derecho para influir en el gobierno según sus antojos. Y la historia del Antiguo Testamento nos confirma que efectivamente ejerció una notable influencia sobre su marido. Por supuesto, el hecho de que Acab se casara con una mujer pagana era algo que Dios había prohibido. Y el mismo principio encontramos en el Nuevo Testamento, 2 Corintios capítulo 6, versículo 14. Y parece que este era el problema en la iglesia en Tiatira. Ellos también se habían unido en un yugo desigual con el mundo. Jezabel representa la unión de la iglesia y el Estado. Esto nos recuerda inevitablemente el momento cuando en el siglo IV la iglesia se unió al Imperio Romano. Aunque eso puede parecer que supuso un importante avance para el Evangelio, lo cierto es que a partir de ese momento la iglesia introdujo enseñanzas que provenían de los cultos paganos que finalmente destruyeron su identidad como iglesia de Cristo. No lo olvidemos. Aunque pudiera parecer inocente o moderno tener una mujer como Jezabel en la iglesia, esto terminaría siendo totalmente destructivo. Hay varias cosas que debemos aprender de esta mujer en el Antiguo Testamento que nos deben poner sobre aviso. Ella destruía a los profetas del Señor e intentó eliminar el culto a Jehová en Israel. 1 Reyes 18, 4 y 13. También se propuso matar a Elías. 1 Libro de los Reyes, capítulo 19. Introdujo el culto a Baal en Israel y mantenía a sus profetas.
Ella misma era dada a las fornicaciones y a las hechicerías. Tramó el asesinato de Nabot con mentiras para quitarle su herencia. Por supuesto, teniendo en cuenta todos estos hechos, es claro que la Jezabel de la iglesia en Tiatira no era una auténtica creyente, un poco despistada. Era una mujer incrédula y altamente peligrosa. Pero lo peor del caso es que en la iglesia le permitían enseñar. Número 2, el Señor le dice a la iglesia: permites que esta mujer enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. A continuación se nos explica cuáles eran sus métodos. Se nos dice que enseñaba y seducía a los siervos de Dios a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Lo más probable es que no se trate aquí de una seducción sexual, sino que les estaba engañando en cuanto a su fidelidad a Dios para que cometieran fornicación espiritual. Podemos imaginar que los cristianos en Tiatira tendrían grandes dificultades para formar parte de las poderosas corporaciones comerciales de artesanos de la ciudad. Recordemos que ser miembro de esas organizaciones requería asistir a los banquetes organizados por las mismas, lo que implicaba participar de ciertos cultos paganos en honor a la deidad protectora del mismo y a comer después la carne que antes les había sido ofrecida. Además, esas comidas degeneraban frecuentemente en libertinaje sexual, lo que aún agravaba más el problema. ¿Qué harían los cristianos en esa situación? Si no transigían, lo más seguro es que quedaran privados de trabajo. Y parece que Jezabel estaba persuadiendo a los miembros de la iglesia a participar en ese tipo de celebraciones. Si fuera así, la iglesia en Tiatira habría sacrificado ciertos principios espirituales a cambio de obtener beneficios económicos y sociales, lo que finalmente habría llevado a la iglesia a la relajación moral. Finalmente, cada nueva generación de cristianos tiene que enfrentarse con esta complicada cuestión: ¿hasta dónde puedo aceptar y adoptar las prácticas del mundo en los negocios, en el trabajo, en la familia, en los estudios? Algunos cristianos en nuestros días se comportan como si pensaran que los negocios, la vida social, la política, las diversiones no tienen nada que ver con mi fe cristiana. Pero cada creyente tendrá que preguntarse hasta qué punto su participación en la sociedad compromete algunos de los principios cristianos. Ese debe ser el límite del que no debemos pasar. Y no olvidemos las advertencias de Dios en Santiago 4:4. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Pero no solo la participación de la iglesia en el mundo era un problema. De hecho, lo que el Señor reprende es que esto se estaba enseñando desde el mismo púlpito. La iglesia había permitido que personas no creyentes tuvieran posiciones de responsabilidad y además enseñasen a la congregación. La iglesia era responsable por este hecho. Número 3, el Señor le dice a la iglesia en Tiatira: y le he dado tiempo para que esta mujer se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. La Jezabel del Antiguo Testamento tuvo la oportunidad de arrepentirse cuando Dios envió al profeta Elías a encontrarse con Acab y los profetas de Baal. Allí se demostró que Jehová era el único Dios verdadero. Después de esto, Elías hizo un llamamiento a todo el pueblo para que se arrepintiera, pero Jezabel no quiso hacerle caso. De hecho, en aquel momento mandó cortar la cabeza de Elías, y al parecer también la Jezabel de la iglesia en Tiatira había recibido las mismas advertencias para que se arrepintiera, pero no había querido hacerlo. Por lo tanto, el Señor se disponía a tratarla con severidad. El juicio contra Jezabel estaba ya determinado de parte del Señor, pero todavía había posibilidades de arrepentimiento para los creyentes. He aquí yo la arrojo en cama. Debemos interpretar la cama como el hecho de la enfermedad y el dolor. Por lo tanto, la cama que había sido el lugar de su pecado, ahora lo sería de su castigo. Y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Los que con ella adulteran debe referirse al adulterio espiritual, con aquellos que aceptaron su enseñanza y permitían ese pecado dentro de la iglesia. Quizás se trate de los mismos líderes, pero todavía tenían la posibilidad de arrepentirse y de ese modo de tener el juicio sobre ellos. La falsa doctrina enseñada por Jezabel había producido una prole de individuos contaminados
que se habían convertido en sus hijos espirituales. Ellos seguían los caminos de su madre y terminarían del mismo modo que ella, a no ser que se arrepintieran. Notemos las graves consecuencias que tiene una falsa enseñanza en la iglesia y también la responsabilidad que cada miembro tiene si la acepta. Hoy en día nos asombra este lenguaje de condenación y castigo tan severo de la iglesia. Desgraciadamente nos hemos vuelto demasiado tolerantes. Finalmente, una exhortación a retener lo que tenían. Como decimos, debían huir de aquella enseñanza y permanecer fieles a las prácticas cristianas que el Señor había alabado en un comienzo: el amor, el servicio y la paciencia. Veamos lo que les dice: yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Esto lo tenían que guardar en vista del glorioso día cuando el Señor regrese. Mientras que el mensaje a la iglesia en Éfeso nos advierte sobre los peligros de la ortodoxia carente de amor, la carta a Tiatira nos avisa de los riesgos de un amor blando que lo tolera todo y no juzga nada. ¿Qué opina acerca de este tema tan interesante? ¿Qué opina de lo que estamos viviendo en estos últimos tiempos? Espero que este mensaje de la palabra del Señor toque tu corazón y sacuda tu alma y tu espíritu. Déjanos tus comentarios y comparte este mensaje con tus hermanos y amigos en tu congregación y diles lo que Dios está hablando en este tiempo. Recuerda que Cristo te ama y que Cristo pronto viene. Bendiciones.